Listo, traders. Pues yo, que según esto ya arreglé lo de la calidad de video. Vamos a ver, espero que ya se haya arreglado. Si no, pues habrá que ver qué más cambios hay que hacer en la grabación. No es una cuestión de la cámara, es una cuestión del programa con el que grabo. Entonces vamos a ver si ya. Eh, Vamos a ver, en esta clase vamos a analizar, o les voy a explicar más bien cómo analizar desde cero un gráfico para que ustedes puedan encontrar entradas perfectas en este mundo del trading. Lo vamos a hacer primero en Forex y luego lo vamos a hacer también en cripto. Voy a ir desde lo básico hasta lo más avanzado para poder encontrar esta entrada y que la gente que apenas empieza pueda como ir aprendiendo también, y la gente que está un poco más avanzada pues tengan un poco de paciencia en la clase. Nunca viene mal repetir los conceptos básicos, entonces les pido que tengan paciencia, y si no pues pueden acelerarla hasta el punto donde les interese la información. Si les parece útil este tipo de contenido, les pido que se suscriban para que vean aún más clases y podamos seguir repasando todo este tipo de análisis, conceptos y demás, y que le den un like o dejen un comentario para que justamente el video también llegue a más personas. Entonces, bueno, vamos a empezar con el análisis. Vamos a empezar en Forex. Entonces vamos a elegir alguna gráfica que se vea interesante. Cal es el dólar contra el Swiss franc. Ok, vamos a irnos a temporalidades mayores. Siempre es lo primero que tenemos que hacer, irnos a temporalidades mayores. Tenemos USD. Vamos con el euro. Este es el que nos gusta analizar bastante. Entonces vamos a borrar todo. Y a ver, sí. Euro USD. Vamos a analizarlo aquí. Listo. Ok, tenemos la gráfica. Entonces el primer paso para poder analizar un gráfico de forma adecuada es irnos a la temporalidad mayor, que en este caso nosotros normalmente elegimos la diaria, y de ahí empezamos para poder saber qué direccionalidad trae el mercado. Hay mucha gente que se va hasta años después, y entonces desde ahí empiezan a analizar la direccionalidad, y normalmente eso solo hace que uno se haga bolas. Entonces podemos quedarnos con lo más reciente y desde ahí podemos partir, ya que nosotros esperamos intradía. Entonces eso quiere decir que nosotros aguantamos los trades por unas horas. Normalmente si hacemos swing lo aguantamos máximo una semana, pero es raro que aguantemos, al menos en la comunidad, que aguantemos un trade por más de una semana. Entonces, bueno, vamos a empezar con la direccionalidad. Ese es el paso 1. Ahora, para la direccionalidad, para aquellos que apenas empiezan, nosotros tenemos 3 estructuras de mercado. La primera es una estructura, vamos a empezar por la bajista, la cual consiste en hacer bajos más bajos y altos más bajos que los anteriores. La otra estructura principal es la alcista, que igual coincide en que vamos haciendo algo parecido, pero al revés: altos más altos y bajos más altos que los anteriores. Y la tercera estructura que tenemos es el rango, que básicamente es todo en el mismo lugar. Podemos tener altos más bajos más bajos, pero normalmente se ve como algo así. Ahorita vamos a ver ejemplos de esto en el gráfico, pero para que los que apenas empiezan sepan que así vamos a ir entendiendo la direccionalidad. Entonces tenemos la bajista, tenemos la alcista y el rango. ¿Ok? Ahorita se los enseño cómo se ve en un gráfico real. Entonces, si nosotros estamos alcistas, vamos a buscar long, que sería con esta herramienta. La parte roja es la que corresponde al stop o a la pérdida, y la parte verde es la que corresponde a las ganancias y al recorrido a favor de la posición que tenemos. Para short sería al revés: lo rojo arriba y lo verde abajo. Y en rango, bueno, ahí podemos buscar long y short si es que operamos el rango. Entonces, bueno, ahora que ya tenemos esto, vámonos al gráfico. ¿Ok? Entonces,
primero tenemos que saber si el gráfico está bajista, alcista o rango. En temporalidades mayores. ¿Por qué temporalidades mayores? Bueno, porque las temporalidades mayores son las que mandan. Si nosotros tenemos en diario un gráfico alcista, por más que en 15 minutos esté bajista, nosotros podemos esperar un recorrido con muchísima más probabilidad y mayor fuerza hacia arriba. Si en diario estamos a la baja, lo mismo. Por más que en 15 minutos estemos alcistas, deberíamos, o lo conveniente sería buscar un short, porque eso nos puede dar un mayor recorrido. Entonces vamos a buscar la direccionalidad. Ahora, por ejemplo, aquí tenemos las tres estructuras. Un ejemplo perfecto de las tres estructuras. Esto sería una estructura bajista. Esto sería un rango. Y esto sería una estructura alcista. ¿Sale? Ahorita se los voy a marcar con la flecha. Fíjense cómo tenemos un alto, bajo, alto más bajo que el anterior, bajo más bajo que el anterior, alto más bajo que el anterior y bajo más bajo que el anterior. Luego en el rango tenemos aquí una serie de rompimientos al alza, a la baja, tenemos aquí una acumulación. Ese sería el rango. Y la temporalidad alcista era lo que les comentaba, que tenemos aquí, fíjense, un alto, un bajo más alto que el anterior, un alto más alto que el anterior, un bajo más alto que el anterior y así vamos hasta arriba. ¿Sale? Entonces tenemos ya aquí dos ejemplos, o los ejemplos que les comentaba de las direccionalidades. Ahora, nosotros veníamos desde una caída en una estructura bajista, que era esta, como lo veníamos diciendo, hasta acá. ¿Ok? Entonces, ¿cuál sería? Bueno, podríamos decir que aquí seguramente en temporalidades menores vamos a tener otro tipo de rompimiento. Aquí y acá. ¿Ok? ¿Qué les recomiendo? Que ustedes usen esta herramienta de la flecha para que justamente puedan ir viendo la direccionalidad y puedan ir marcando los altos más altos, los altos más bajos que el anterior o altos más altos que el anterior, dependiendo el tipo de estructura, si es alcista o bajista. Entonces, bueno, aquí tenemos un primer rompimiento de la estructura bajista. Este sería un primer rompimiento. ¿Por qué es un primer rompimiento? Porque si se fijan es el último alto que nos dio el bajo más bajo. Este sería el bajo más bajo, vamos a marcarlo y vamos a ponerle un lower low, ¿ok? Y este sería el inicio de todo este recorrido bajista. Como pueden ver, aquí veníamos desde una estructura alcista. Aquí se los estoy marcando, si se ve, sí. Se los estoy marcando con una flecha. Y aquí hacemos un rango, hacemos un alto más alto que el anterior y de aquí caemos. Entonces, este sería el inicio de todo este movimiento, que lo vamos a llamar, este sería el inicio del fractal bajista en temporalidad diaria. Dentro de la temporalidad diaria vamos a tener diferentes fractales, pero ahorita no nos vamos a meter a eso. Entonces, bueno, ya tenemos la primera, el movimiento anterior, que era bajista. Esto es importante porque entonces podemos ver dónde se hace un cambio de estructura. Es decir, si venimos de una estructura bajista y tenemos un cambio de estructura, entonces podemos buscar long, porque damos por entendido que la probabilidad más alta ahora es subir. Recuerden que en trading hablamos de probabilidades y no certezas. Ahora, tenemos aquí un rompimiento del alto anterior, y tenemos aquí un segundo rompimiento, que sería este del alto anterior. Este segundo rompimiento nos daría una confirmación alcista. Ahora, eso es lo que nos da este movimiento. ¿Qué sigue? Tenemos que ver cuál es el último recorrido. Ahora, si se fijan, vamos a marcar igual con la herramienta de flecha. Ahí se ve. Tenemos un alto más alto que el anterior, rompimos este alto, bajo más alto que el anterior, que sería este, y luego tenemos un alto más alto que el anterior, que sería este, ¿ok?
¿Por qué este, Diego, y no este otro? Muchos se preguntarán, oye, Diego, pero aquí hay una otra flecha, aquí hay una vela que rompió este. Bueno, porque si se fijan, aquí todo esto es un mismo recorrido. Es decir, en todo este recorrido no tenemos un bajo más alto que el anterior. Quizá podría ser este, pero en realidad yo considero que este sería el que es el indicado. Eso quiere decir que aquí tenemos otro bajo, tenemos otro alto aquí tenemos otro bajo y finalmente tenemos un alto acá, bajo acá, alto acá, ¿ok? Entonces en temporalidad diaria venimos alcistas y el tema es que en temporalidad diaria tenemos ya un primer rompimiento a la baja, que sería el de este bajo. Oye, pero ¿por qué ese es un primer rompimiento y por qué eso quiere decir que ya estamos bajistas? Bueno, porque cuando rompemos nosotros hubiéramos esperado que el mercado de aquí hubiera rebotado y hubiera hecho un alto más alto que que sería el alto anterior. Vamos a marcarlo con esta herramienta. Este sería el previous high. Vamos a ponerlo así. Es decir, el alto anterior. Entonces, acuérdense que en una estructura alcista lo que vamos haciendo es altos más altos que los anteriores. Ahora, ¿cuál es el tema aquí? Muchas veces, y en mi experiencia lo he visto en muchas ocasiones, que si bien nos da un primer rompimiento, llega a una zona de compras, que es la que tenemos aquí en verde, que les acabo de marcar, rompe un bajo anterior, llega a una zona y nos vamos al alza todavía para continuar con el movimiento alcista. ¿Qué tendría que hacer el gráfico para entonces en temporalidad diaria ya tener una confirmación como bajista de todo el movimiento? Tendríamos que romper ahora que sería el previous low. Sin embargo, estamos en temporalidad diaria. Esto no nos sirve para buscar entradas en la forma de trading que nosotros hacemos. Es decir, nosotros tenemos que bajarnos de temporalidad y como pueden ver, aquí ya tenemos una temporalidad de 4 horas en donde tenemos aquí el rompimiento que les comentaba, muchísimo más claro que la temporalidad diaria. Por eso les decía que seguramente íbamos a tener aquí algo. Bueno, ahora, ¿qué sigue? Ya tenemos la direccionalidad en temporalidad mayor, que sería la diaria, sería un primer rompimiento y todavía no tenemos confirmación bajista. Entonces tenemos aquí la temporalidad diaria. Vamos a poner direccionalidad, ¿ok? Eso es lo que tenemos que encontrar ahorita como paso 1. Diario. Estamos en teoría alcistas, pero con un primer rompimiento bajista, ¿ok? Ahora, acuérdense que para poder estar bajistas en diario, a menos de que se derrumbe todo el mercado, vamos a tener que ir haciendo rompimientos de temporalidades menores a mayores. Es decir, primero va a haber un rompimiento en 15 minutos, luego en media hora, 45, 1 hora, 4 horas diario, ¿ok? Muchas veces se da en el mismo rompimiento por la zona, simplemente se puede dar al mismo tiempo en 15 minutos, 1 hora, pero tal vez no en 4 horas, pero tenemos que ir de las pequeñas a las altas para encontrar los rompimientos, no para encontrar la primera direccionalidad, ¿ok? Entonces, bueno, tenemos direccionalidad en diario alcista. En 4 horas tenemos una direccionalidad ya bajista por este rompimiento, choch o change of structure, ¿ok? Entonces, vamos a anotarlo aquí. CH es igual a change of structure. Para los que no saben inglés, es cambio de estructura. ¿Ok? Entonces, si veníamos en un movimiento alcista, choch nos va a dar un movimiento bajista. Si no se quieren complicar, pueden llamarlo también boss, que sería break of structure. Entonces tendríamos aquí la posibilidad de ponerle choch o le podemos poner boss y le ponemos break of structure, que sería básicamente lo mismo, solo que ¿cuál es la diferencia? Normalmente el choch se usa en el primer rompimiento y el boss se usa para el segundo o ya los siguientes.
¿ok? Pero bueno, si no se quieren complicar, pueden ponerle simplemente voz y ya. Ahora, sigamos con lo que estábamos. Entonces, bueno, ya tenemos la direccionalidad, 4 horas es bajista, 1 hora tenemos aquí igual una direccionalidad, principalmente bajista por estar en 4 horas bajista, pero aquí tenemos una situación que creo que es importante porque les va a dar idea de qué es lo que podemos esperar del mercado. Fíjense, en 4 horas, vamos a marcarlo así. 4 horas tenemos de aquí hasta acá, bajo. Oye, Diego, ¿pero por qué es este bajo y no este? O este de acá. Bueno, porque si se fijan, el bajo que tenemos que romper en 4 horas es este. Es decir, este no lo consideramos un bajo más bajo porque no rompimos el anterior. Entonces, nosotros para tener la direccionalidad más clara, esperaríamos o marcamos el bajo que sí haya roto el anterior. Ahora, una vez que rompimos el anterior, entonces ahora sí necesitamos un bajo que rompa este de aquí. Entonces tenemos aquí un alto y un bajo. ¿Ok? Ahora, una vez que tenemos esto, vamos a marcarlo en 4 horas. Fíjense cómo en 1 hora tenemos otros movimientos, ¿ya vieron? Entonces, en 1 hora, el bajo que podríamos, o el primer bajo que podríamos haber roto, desde el que podríamos haber considerado un choch, sería este, en este movimiento, ¿ok? Ahora, ¿dónde se complica la cosa? Y aquí es donde les pido que pongan mucha atención. Ok. Este podría ser el boss o el choch. Yo les recomiendo que ya lo pongan como boss y punto. Pero bueno, si no, lo pueden poner como choch el primer rompimiento y como boss el segundo. Ahora, ¿cuál es el tema? Nosotros tenemos aquí un alto que nos rompe aquí. Aquí nos hace otro. Luego hasta acá. Luego aquí tenemos otro. Luego acá sería el siguiente. Acá el siguiente. Aquí, acá y finalmente acá. Voy a borrar el de 4 horas porque no los quiero confundir. Y déjenme ver cuál es el de 4 horas. Este. Listo. Ok. Ahora, tenemos aquí un primer rompimiento de un alto que sería este. ¿Listo? Este sería el primer rompimiento. Eso que quiere decir que en 1 hora estamos alcistas. Pero como en 4 horas o en temporalidad mayor estamos bajistas, lo que estamos buscando, si buscáramos una posición en long, sería un recorrido que fuera de un bajo, la entrada que encontráramos, pero a este alto máximo y que no lo pasara. ¿Ok? ¿Por qué? Porque si nosotros rompemos este alto, entonces ya estaríamos hablando de una estructura de continuación alcista. Pero como en temporalidades mayores nosotros venimos bajistas, entonces estamos esperando que el mercado por lo menos llegue a una de estas zonas de aquí, ahorita las marco, y tengamos un bajo más bajo que este, es decir, que vengamos por lo menos a buscar alrededor de esta zona. Entonces, bueno, ¿qué es este tema? ¿Por qué es importante esto? Porque nosotros, el mercado se mueve por impulsos y retrocesos. Tenemos en una estructura alcista, déjense los enseño en una zona del gráfico aquí, vamos a hacerlo aquí. En una estructura alcista nosotros vamos a tener un impulso, un retroceso menor que el impulso, este es en una estructura alcista, pero es un retroceso que nos da un bajo más alto que el anterior. Luego tenemos un impulso que es más fuerte y más largo que el retroceso para poder hacer un alto más alto que el anterior. Retroceso que nos da un bajo más alto que el anterior. Un impulso que es más largo que el retroceso. Y bueno, así vamos. Impulso, retroceso, impulso, retroceso.
Esto es muy importante porque ustedes tienen que saber qué es lo que están operando. Tienen que saber si están operando un impulso o tienen que saber si están operando un retroceso. En la estructura bajista tendremos un impulso, que sería el movimiento más fuerte, y un retroceso, que sería un movimiento más débil, para poder hacer un alto más bajo que el anterior. Tenemos un impulso más fuerte para poder hacer un bajo más bajo que el anterior, y un retroceso más débil para poder hacer un alto más bajo que el anterior. Impulso, retroceso, impulso, retroceso, impulso, retroceso, impulso. ¿Ok? Entonces, así es como se mueve el mercado. Ahora, les explico esto porque en este caso, si bien nosotros podemos operar un long, nosotros estaríamos operando el retroceso del movimiento de 4 horas bajista. Al operar el retroceso del movimiento anterior de 4 horas, que sería este es en 4 horas, entonces nosotros tenemos que dar por entendido que no vamos a hacer un alto más alto que este. Tenemos que hacer un alto más bajo que este y tenemos que hacer un bajo más bajo que este. ¿Ok? Entonces, si nosotros metiéramos un long, nuestro donde tomaríamos ganancias de nuevo sería alrededor de esta zona, que sería el alto anterior, y si nosotros operáramos el impulso, entonces tendríamos que buscar una entrada por acá para tomar ganancias al menos pasando o llegando a este mínimo y posiblemente llegando a este otro. ¿Okay? Entonces esta sería nuestra zona de ganancias si operáramos el impulso bajista en 4 horas. Ahora, ya tenemos la direccionalidad alcista en diario, bajista en 4 horas y alcista en 1 hora, pero la de 1 hora, vamos a ponerlo aquí, 1 hora, ¿cómo lo pondremos? Alcista, pero es retroceso de caída 4 horas. Entonces aquí toca decidir qué quieren operar. ¿Quieren operar el retroceso de 4 horas para llegar al máximo anterior o quieren operar el impulso bajista nuevo de 4 horas para venir a buscar esta zona? ¿Cuáles quieren operar? Pues operemos los dos. ¿Por qué no? Vamos a operar ambos. Ahora, ya tenemos las direccionalidades. Ya tenemos que en 1 hora estamos bajistas y que posiblemente este es nuestro alto anterior. Ahora, si nos vamos en 4 horas a lo último que ha pasado, nosotros venimos aquí, fíjense, en un movimiento, tenemos un alto, un bajo, y de aquí tenemos un alto, bajo, alto. Aquí tenemos un bajo, un alto y tenemos una caída con mucha fuerza, en donde rompemos el mínimo anterior. Eso que nos dice que estamos bajistas. Entonces, ahora que estamos bajistas, nosotros, ¿qué hacemos? Ya estamos en 4 horas, sabemos que en 4 horas, en lo último que tenemos, estamos bajistas. Bajistas de este primer impulso alcista. ¿Qué vamos a hacer? Si vamos a operar intraday, entonces tenemos que buscar, ahorita nos convendría buscar una entrada en temporalidad menor, nos convendría buscar una entrada a la baja para venir a buscar este mínimo. Aquí. Este sería el mínimo que tenemos que venir a buscar ahorita si esto sigue cayendo. Perdón, no sé por qué marqué eso. Es liquidez inferior. Listo. Ok. Entonces, nosotros tenemos aquí como el alto anterior en 4 horas. Aquí está. Fíjense, este sería nuestro alto anterior. Y en 1 hora vamos a buscar una primera entrada. Vamos a ver.
¿cuál podría ser nuestra entrada? Ya tenemos las direccionalidades, ya tenemos que aquí en 4 horas tenemos un primer rompimiento a la baja, tenemos nuestro rango operativo que sería el mínimo anterior y el alto anterior, y ahora lo que tenemos que hacer es empezar a buscar la liquidez. Entonces vamos a marcar la liquidez, ese sería el paso 2. Para marcar la liquidez agarramos un mínimo o las líneas de tendencia, como lo podrían ver o seguramente lo han visto en otras clases, si es que esta no es su primera clase. Si es su primera clase, las líneas de tendencia es donde el precio puede ir rebotando entre un mínimo y otro mínimo, o un alto y el otro alto. Por ejemplo, aquí tenemos una línea de tendencia. Fíjense cómo rebotó sobre esta línea, donde mucha gente justamente busca o lo considera un soporte o resistencia, dependiendo de dónde se encuentre. Nosotros no operamos con soportes y resistencia porque ahí es donde la liquidez retail se pone. Nosotros lo que hacemos es marcar la liquidez para entonces poder pensar y posicionarnos justamente donde a otros los sacan. Entonces nosotros vamos a entrar por encima de esta liquidez. Ahorita respetó esta primera zona, pero vamos a ver si en temporalidades menores tenemos algo. Ahora vamos a seguir marcando la liquidez, todavía no acabamos con ese paso. Tenemos aquí otra línea de tendencia, tenemos acá otro mínimo y otra línea de tendencia. Listo, eso sería en el triángulo que estamos haciendo. Y me parece que, vamos a ver, aquí tendríamos otra línea de tendencia, pero esta todavía está un poco alejada. Yo sé que mucha gente va a criticar este gráfico porque no está tan limpio, pero es útil tener marcadas las líneas de tendencia para que uno sepa dónde se puede posicionar, aunque haga un poco de ruido o no se vea tan limpio el gráfico. Y vamos a dejarlo con estas líneas, ¿ok? Entonces, bueno, ahora que ya tenemos nuestra liquidez marcada, vamos al paso 3 o 2.b, que sería marcar otros puntos de liquidez que serían los imbalances. ¿Qué son los imbalances? Los imbalances son vacíos por movimientos muy fuertes que quedan en velas muy largas. Por ejemplo, este sería un imbalance. Entonces, tenemos aquí una vela extremadamente fuerte, que sería un impulso muy fuerte, y luego tenemos aquí un retroceso. Sin embargo, este retroceso, fíjense cómo deja un espacio aquí vacío entre, ahorita dejen borro todas estas, deja un espacio entre este mínimo de esta mecha y este alto de esta mecha, que hace que se dé todo este movimiento. Ese vacío es el que nosotros vamos a llamar imbalance. ¿Por qué nos sirve esto? Cuando nosotros tenemos un impulso así de fuerte, quiere decir que entró liquidez o mucha liquidez al mercado, que normalmente es liquidez institucional, es decir, alguna institución, para poder mover esta moneda, bueno, esta divisa con esta fuerza, tuvo que haber inyectado muchísimo dinero. De esta forma es que se hace esto. Ahora, ¿qué pasa? Que había otras instituciones que dejan aquí órdenes pendientes que nunca se balancearon porque en este retroceso no logramos llegar a tocar este order block, ¿ok? O bloque de órdenes. Entonces tenemos órdenes pendientes aquí de instituciones, de retails, de todo. Tenemos órdenes pendientes que no están balanceadas y por lo tanto hay instituciones que por el momento pueden ir en una ligera pérdida de estas órdenes. Sin embargo, recuerden que las instituciones no pierden dinero en esto. Las instituciones normalmente ganan, ¿cierto? Entonces, considerando eso, es importante porque ustedes lo que van a hacer es buscar los puntos donde las instituciones dejaron órdenes pendientes, porque eso va a aumentar la probabilidad de que tengamos un rebote en la dirección que nosotros estamos esperando. Si aquí es un impulso al alza, entonces estamos esperando que haya un rebote al alza en esta zona. Si esto fuera a la baja, estaríamos esperando que haya un rebote a la baja. Miren, vamos a buscar algún punto donde esto haya sucedido.
Busco algún imbalance. Miren, por ejemplo, aquí tenemos, no llegó. Quiero buscarles un muy buen ejemplo, pero para eso necesito un imbalance considerable. Y quiero que sea uno claro para que no haya confusiones con otros puntos de liquidez que ahorita no vamos a estudiar. Fíjense, aquí hay un ejemplo perfecto. Aquí hay un ejemplo. Entonces, fíjense cómo aquí tenemos nuestro order block alcista, que serían las órdenes que quedaron pendientes de compra de algunas instituciones, retails y demás. Y este bloque de órdenes verde es el que nos da, digamos, donde buscamos las órdenes pendientes, porque el impulso siguiente es una vela roja o una vela de ventas. Es decir, aquí entraron muchas ventas de alguna institución, lo que hizo que el movimiento fuera así de fuerte. Luego tenemos aquí una serie de como un tipo rango, que sería pero fíjense cómo dejamos pendientes justamente un espacio entre nuestro order block de compras y la mecha más alta, donde sería imbalance. Aquí está imbalance. Ok, ¿listos? Entonces aquí tenemos nuestro imbalance, hicimos aquí un rango y dejamos este order block pendiente. Ahora, no lo voy a refinar ahorita porque solo quiero que vean el ejemplo, pero fíjense cómo aquí el mercado sigue cayendo, cae, y sigue sin rellenar este imbalance, hasta que de repente sueltan una orden de compra o muchas órdenes de compra muy fuerte para hacer esta vela verde. Se las voy a señalar con esta flecha. Esta vela verde, tocamos el order block de ventas, bueno, de compras en este caso, que llega o entraría a nuestra zona de ventas. Y fíjense cómo es mágico esto, porque simplemente balancea el order block y nos vamos a la baja de nuevo. Y de aquí, fíjense el movimiento. Si hubiéramos agarrado esta venta, fíjense cuánto hubiéramos sacado. Vamos a medirlo. Hubiéramos sacado unos 450 pips de movimiento de recorrido, lo cual sería una excelente venta. 450 pips. Ahora, lo que buscamos es eso. Lo que buscamos son zonas que no estén balanceadas, que tengan liquidez por encima. Por eso marcamos las líneas de tendencia también y los imbalances. Y a partir de ahí, nosotros podemos ir buscando entradas. Entonces, tenemos aquí un imbalance. Aquí arriba parece todo estar muy balanceado. Miren, quizá aquí hay un pequeño imbalance. Vamos a ver si es cierto. Mínimo. Vamos a ver si en temporalidades menores hay algo diferente. Fíjense aquí, aumentando este imbalance. Pero fuera de eso, no veo otra cosa. Ahí está, fíjense, aquí hay un imbalance. Entonces, una zona donde yo podría buscar un short, y esto es en vivo, esto es algo que todavía no pasa. En este caso, en esta clase lo hicimos en vivo, porque luego dicen, oye Diego, pero pues qué fácil analizar una vez que ya pasó todo y una vez que pues ya viste que así es. Y pues sí es más fácil, sin duda, pero aquí vamos a hacer un análisis en vivo para que los haters que puedan decir eso no lo vean, ¿ok? No lo digan, quiero decir. Vamos a refinar un poco más, a ver si aquí podemos encontrar una primera entrada. Sí, miren, aquí tenemos un micro imbalance, que sería pero nos podría dar una primera zona de ventas para meter una primera posición si es que no llegara hasta acá. Vamos a ver.
si hay algún bloque interesante. Fíjense cómo aquí tenemos el bloque de ventas, bueno, en este caso es de compras, pero nos da la zona para ventas. Vamos a ponerlo en rojo, con borde, y tenemos ahí nuestra primera zona de ventas en ese order block pendiente que no está balanceado. Vamos a ponerlo como bajista en morado, en ese order block que todavía no está balanceado, y de ahí podemos buscar unas compras. Vamos a poner unas ventas. Hoy estoy muy confundido al parecer, disculpen. Ahora, ¿qué es lo que me encanta de esta zona para poder vender? Lo que me encanta de esta zona es que tenemos liquidez en estos techos. Todas estas líneas son liquidez. Y fíjense cómo nuestra entrada estaría por encima. 14.30. Ahí está. 14.30. Nos quedaría un stop de 24 pips. Y la otra zona sería en 14.100. Sería ahí. Para una segunda entrada. Que sería en esta zona. Ok. Podríamos darle un poco de espacio. Unos 17 pips. Quienes lo quieran recortar menos pueden buscarlo de 11, de 9. Pero a mí me gusta darle normalmente un poco de espacio. Porque algo que a veces hace el mercado es que sube, acuérdense que no sube en línea recta, pero puede llegar a subir, saca un mechazo para sacar la liquidez que esté en estas mechas, los stops que estén como muy cerca de estos altos, y luego caer. Entonces, aquí hay dos opciones. Ustedes pueden operar estas entradas por riesgo o las pueden operar por confirmación. Por riesgo sería ustedes dejar sus órdenes con el stop y simplemente dejar que el mercado llegue y pues ya, que haga lo que tenga que hacer. Si lo saca, lo saca. Si no lo saca, excelente. O pueden esperar que el mercado se acerque. Cuando llegue a la zona, ustedes bajan a temporalidades de 15 minutos. Mi recomendación es que lo hagan de 15 minutos, pero hay gente que busca las confirmaciones en 5 o en 1 minuto. Yo les recomiendo que lo hagan en 15. Y una vez que llega, podemos tener aquí un primer rompimiento, un segundo alto más alto, un alto más bajo que este, y un segundo rompimiento. Nosotros, al tener este segundo rompimiento, que sería de este mínimo, y en este caso de lo que les dibujé, también sería un rompimiento de este mínimo de acá, ya tenemos una confirmación bajista. ¿Qué haríamos? Nosotros buscaríamos entonces un short o una entrada en este punto que sería el alto anterior, con un stop por encima de acá, o lo pueden poner por encima de acá para darle un poquito más de espacio, y esperaríamos que el mercado volviera a subir hasta nuestra zona y de ahí hacer un mínimo más bajo que este. ¿Ok? Entonces, esta sería una entrada por confirmación. Una entrada por riesgo es la otra que les comento, donde simplemente dejan su orden y esperan a ver qué hace el mercado. Entonces, bueno, estas serían nuestras dos entradas para short en euro. Como son en vivo, vamos a tener que esperar a que el mercado haga lo suyo y llegue aquí, así que vamos a poner una alarma y tendremos que ir viendo cómo se va dando. Así que en la próxima clase le daremos seguimiento, pero por lo pronto voy a mandar esto a la comunidad. Si les interesa estar viendo este tipo de señales y actualizaciones en tiempo real de cómo se van dando los movimientos, pueden unirse a la comunidad de Telegram. El link o el usuario de la comunidad, el nombre de usuario de la comunidad está en la descripción del video. Obviamente es gratuita. No vendo cursos, no vendo nada. Un trader real no necesita de cursos para hacer su vida, puede hacerla con el trading mismo. Pero bueno, entonces tenemos aquí un short y déjenla mando. Listo, ya la mandé. Y bueno, ahí está nuestra entrada. Entonces,
pasos para analizar tenemos, acuérdense, paso 1 sería, voy a volvérselos a anotar aquí, se acabó la pila del teclado y ahora tengo que recargarlas, pero se me ha olvidado. Entonces, paso 1, encontrar temporalidad en direccionalidad en temporalidades mayores a menores. Luego, paso 2, marcar liquidez, es decir, líneas de tendencia y imbalances, dobles techos o suelos, etcétera. ¿Ok? Déjenlo, pongo acá. Ahora, paso 3 sería decidir, bueno, paso 3 yo ya diría refinamos. Buscamos el order block que haya generado el impulso o rompimiento anterior. Ahora, paso 3. Vamos a detenernos un ratito en este paso 3, porque aquí los order blocks que a nosotros nos van a interesar son aquellos que vamos a llamar, déjenlo anoto, son los que vamos a llamar extremo o decisional. Esos son los order blocks que nos van a interesar. El extremo es aquel order block que genera todo el impulso a operar o retroceso. Y el decisional sería el order block que hace el rompimiento del alto o bajo anterior. Ahora, nosotros tenemos dos zonas, porque decisionales los vamos a encontrar a lo largo de todos estos rompimientos. Aquí va a haber muchos decisionales. Pero, ¿cuáles son los que nos interesan? Nos interesan aquellos que están en la zona de descuento. Entonces, para los decisionales nos interesan los que están en la zona de descuento. ¿Cómo sabemos cuál es la zona de descuento? Hay una herramienta que se llama herramienta de Gann, que la van a ver así. Esta herramienta de Gann la pueden ustedes configurar de esta manera. Hay diferentes niveles. En lo personal yo les sugiero que simplemente dejen el nivel de 0, el nivel de 0.5 y el nivel de 1. De esta manera ustedes van a saber cuál es el 50% del movimiento. Si nosotros estamos buscando una entrada en un movimiento alcista, como sería este, por ejemplo, entonces pondríamos la herramienta en el bajo más bajo hasta el alto más alto, y que sería más o menos aquí. Y toda esta zona por debajo del 50%, déjenla marco, toda esta zona sería la zona de descuento. Y la zona premium o zona cara donde no queremos buscar entradas es esta, que sería del 50 al 1. Voy a ponerla en rojo. Vamos a ponerla en rojo. Entonces, toda esta zona en un movimiento alcista del 50 al 1, ¿no? Que sería la parte superior en un movimiento alcista, no nos interesa, y la zona del 0 al 0.5 sí nos interesa, que sería la zona de descuento. En una estructura bajista sería al revés, ¿no? Nos interesaría la zona que está por encima del 50, suponiendo, por ejemplo, que fuéramos a operar, así como les decía ahorita, esta estructura bajista. Pondríamos la estructura de Gann desde aquí arriba hasta aquí abajo, y la parte superior para operar un short o para operar una estructura bajista
La parte superior del 50% sería la zona de descuento, vamos a ponerla en verde. Y la zona premium o zona cara que no nos interesa operar sería la zona inferior entre el 50 y el 1 o el 50 y el 0, dependiendo de la estrategia. Pero lo importante es que sepan que esta zona no nos interesa, aquí sí. Ahora, si ustedes no quieren usar la estrategia de Gann porque, oye Diego, es que yo la verdad no me interesa, yo aprendí con Fibonacci y no sé qué, ok, podemos usar Fibonacci también. Y entonces vamos a usar Fibonacci y ustedes pueden buscar las zonas que estén, por ejemplo, si operáramos esta zona bajista, dejen quito esto porque está haciendo demasiado ruido. Nosotros operaríamos aquella zona que tengamos entre el punto 71 y el 1, ¿ok? Entonces del punto 71, punto 786, punto 886 o de plano ya de aquí hasta el 1. Todas estas zonas a nosotros nos interesan, estos niveles. Si se fijan, las dos zonas que escogimos están entre el punto 886 y el 1, lo cual da muchísima más probabilidad de que ahí tengamos un rebote a la baja que por ejemplo si la buscáramos en punto 5 o si la buscáramos en punto 18. Yo sé que muchas veces en muchas clases de Fibonacci hablan del retroceso al punto 618 y de ahí nos vamos al alza o a la baja o al punto 5 y de ahí también rebotamos, pero mi recomendación sería que utilizaran estos niveles, punto 71, punto 786 y punto 886 hasta 1, ¿ok? Esa sería mi recomendación si ustedes quieren usar Fibonacci. Entonces, bueno, ya tenemos aquí que el extremo es el order block que genera todo el impulso a operar o el retroceso a operar, que sería en este caso, si buscamos esta entrada en short, sería este. ¿Por qué? Porque de aquí, de esta zona, es de donde sale todo el movimiento bajista. Ahora, ¿cuál sería un decisional? El decisional sería, por ejemplo, este o este, que estos generan justamente, por ejemplo, este retroceso. Aquí tendríamos otro decisional que genera este impulso que rompe este mínimo. Aquí tendríamos otro decisional que genera este impulso que rompe este mínimo. Entonces, como pueden ver y como les decía, tenemos muchos decisionales. Por eso es que cómo elegimos o cuál elegimos de todos los decisionales que podemos encontrar, pues yo normalmente escojo los que estén más pegados al extremo o que coincidan con el Fibonacci o los niveles de Fibonacci que les comentaba. ¿Sale? Entonces, bueno, aquí ya tenemos una entrada. Vamos a hacer el ejercicio otra vez, pero ahora vamos a hacerlo en Bitcoin y vamos a dar seguimiento a la entrada que les había comentado en el video anterior. ¿Se acuerdan que les había dicho? Bueno, ahora vamos a hacer esto en vivo y de ahí vamos a hacer un análisis para que ustedes vean cómo estas entradas nos sirven. Yo aquí les había marcado justamente estas zonas en vivo en la clase anterior, ¿no? Les marqué estas zonas en verde para buscar longs y fíjense cómo llegó a una de nuestras zonas que teníamos aquí, porque esta es la otra que ya había operado, que en la clase les había comentado que ya nos había dado ganancias. Pero entonces la otra zona que yo les marqué fue esta, en 103.513, vamos a ponerla exacto para que no haya confusión. Así nadie puede decir que esta estrategia no funciona, porque todo esto pues fue en vivo, ¿no? Entonces vamos a suponer que le pusimos un stop de 1%, sería aquí, y esto nos habría dado un 2.25 de recorrido. Sí nos dio ganancias, yo honestamente no aproveché todo el recorrido, yo tomé ganancias en el camino, y las últimas ganancias que tomé fue justo aquí donde agarramos otra venta que ahorita les voy a enseñar, que fue, ¿dónde está? Dejen veo, sí, aquí está. Fíjense cómo en la comunidad les había mandado esta primera zona de ventas, que si la aprovecharon pues ya van en ganancias. Sería esta zona de ventas con un stop normalmente, miren, vamos a suponer que le pusimos 0.5 en este caso. Este stop ya llevaría
casi un 1% de recorrido, lo cual está excelente. Entonces, bueno, nuestra zona en vivo que analizamos la clase pasada dio ganancias en el long, y en esta ocasión también la entrada en short ya también nos dio ganancias, así que les sugiero que si la tomaron vayan protegiendo en entrada. Tomen parciales si quieren, pero bueno, ahora vamos a analizar Bitcoin. Ya tenemos aquí la primera. ¿Y cuál es ahorita estamos en 1 hora, cuál es el alto anterior que nos genera el último movimiento bajista? Este sería el último movimiento bajista, vamos a marcarlo como PL, sería el último movimiento bajista, y el último movimiento, el alto anterior que generó ese movimiento bajista sería este, es decir, aquí tenemos un primer rompimiento al alza. Ya tenemos aquí un choch, vamos a marcarlo. Listo, tenemos nuestro choch al alza, y aquí tenemos nuestro order block, que sería este, con una posibilidad para comprar. Tenemos un mini imbalance, fíjense cómo aquí entre la vela anterior y esta parte tenemos un espacio, este sería nuestro imbalance, pero seguramente en esta mecha vamos a tener también zonas operables, ¿ok? Entonces vamos a marcar esto nada más para revisarlo ahorita en temporalidades menores, porque muchas veces estos mechazos lo que hacen es balancear, y al rebotar con esta fuerza lo que nos indica es que aquí también hubo una compra institucional. Entonces ahorita vamos a bajar de temporalidades. Fíjense la compra que hubo, una compra bastante fuerte. Vamos a ir bajando. Fíjense cómo aquí tuvimos justamente el rebote en este order block, rellenamos este imbalance y pues dimos el movimiento correspondiente al alza, que fue todo este movimiento. Entonces, bueno, vamos a ver si en temporalidades menores encontramos, miren, aquí sería una zona interesante. Este podría ser, tenemos el imbalance que se extiende en temporalidades menores. Seguramente vamos a encontrar otro. Miren, aquí teníamos también una zona. Vamos a ver. Si refináramos, podríamos refinar hasta acá. Esta sería una entrada. Pero acuérdense que nos falta marcar la liquidez. Entonces, ahorita marcamos la liquidez. Solo quiero ver. Fíjense, aquí tenemos una posible zona, aunque parece haber rebotado un poquito antes. Vamos a ver si hubo algo. Fíjense, aquí rebotamos ahorita, en este pequeño order block. Por eso les digo siempre que es importante que ustedes revisen todas las temporalidades, porque fíjense cómo aquí vinimos exacto, fíjense. Si ustedes no hubieran bajado a 3 minutos y no hubieran revisado estas temporalidades, se hubieran perdido de esta entrada que está maravillosa. Entonces hubiéramos tenido aquí una entrada en la que podríamos haber podido poner un stop de punto 30, que normalmente, bueno, de punto 35, que normalmente es el que uso para scalps. Principalmente por el se me fue el nombre. Bueno, por el broker que uso, donde muchas veces el precio de compra es se me fue cómo se llama, pero estoy intentando acordarme el nombre y por eso se me está yendo la onda. Pero bueno, normalmente para scalps yo uso entre punto 35 y punto 45 de stop, y el primer TP para scalps puede ser de punto 30. Entonces, bueno, fíjense cómo esta hubiera sido una excelente entrada. Aquí tenemos otro order block que se ve bastante bien, pero nos falta marcar la liquidez, que es lo que justamente vamos a hacer en este momento. Entonces, bueno, tenemos esta entrada. Creo que de hecho, fíjense, de hecho sí entré yo. Ahorita se acaba de activar mi orden. A ver.
Esperen, me dejen limpio un poco el gráfico porque ya fue. Fíjense, esta fue mi entrada, de hecho, para esta operación. Aquí. Esta fue mi entrada. En 104.641 yo opero en otro broker que no es Binance para operar Bitcoin. Pero el stop lo hubiera puesto por aquí. No, eso es .30, lo hubiera puesto por acá. Y el TP ahorita iremos viendo cómo va avanzando, pero ya tenemos una primera posición en Bitcoin activa. Entonces, bueno, sigamos con la clase. Lo que quería enseñarles es el nivel de precisión de entradas que van a ustedes poder encontrar si practican y estudian mucho estas clases que les voy a estar subiendo. Porque el nivel de precisión, como se los enseñé en la clase pasada, la otra vez fue de 2.4 pips, creo, en el euro dólar, y nos dio como, no me acuerdo cuántos fueron, pero más de 500 pips de ganancia. Entonces, si ustedes quieren entradas de precisión, estén viendo estas clases que voy a estar subiendo porque les va a servir muchísimo para poder hacer dinero. Entonces, bueno, ya tenemos nuestras entradas. Aquí ya entró la primera, aquí sería la segunda, la tercera sería acá y por acá tendríamos otra que ahorita vamos a marcar. Porque como les decía, marcamos los imbalances y fíjense cómo aquí tenemos un imbalance importante. Dejen recorto ya esta zona porque ya la tocamos. Vamos a ponerla así. Este sería un imbalance, que era lo que les comentaba que hay que ir marcando, y ahorita marcamos líneas de tendencia. Pero bueno, tenemos ya ese imbalance y vamos a borrar líneas de tendencia que ya rompió. Vamos a borrar esto y vamos a marcar las nuevas líneas de tendencia. Nuevas líneas de tendencia. Ahora, obviamente, acuérdense, en trading hablamos de probabilidad. Por eso es importante que cada entrada que ustedes encuentren la gestionen bien en cuanto a temas de riesgo. No metan todo a una entrada, sino vayan gestionando su riesgo. En la comunidad de trading que tenemos en Telegram, que ya les dije que es gratuita, no vendemos cursos, no vendo mentorías, no vendo nada de esas cosas, sino simplemente es para acompañarnos en este camino que puede ser un poco solitario en ocasiones, y nunca está de más el irnos ayudando entre todos, ir haciendo análisis y demás. Les voy enseñando o les enseño también cómo pueden ir gestionando su cartera y su riesgo. Pero bueno, no metan todo a una entrada porque recuerden que hablamos de probabilidad. Y al hablar de probabilidad y no certezas, hay entradas que no van a salir, por más que sean perfectas, que esté el imbalance, que haya línea de tendencia por encima, en fin, no van a salir y pueden tocar stop, ¿ok? Eso pasa, así es el trading, se pierde dinero y la idea es que ganes más de lo que pierdas. Entonces, bueno, tenemos ahí una primera línea de tendencia, tenemos aquí otra que vamos a dejar así. Vámonos a 15 minutos a ver si vemos líneas de tendencia diferentes. Miren, aquí tendríamos una que es importante considerar, y fíjense qué bonito order block tenemos en la base de este imbalance, que este order block seguramente, o la probabilidad es muy alta de que de aquí podamos tener una reacción favorable a la alza si buscamos long. Vamos a ponerlo compras negro y vamos a marcarlo. Esta sería otra entrada. Igual en la siguiente clase, donde vamos justamente a volver a estudiar todo esto, vamos a revisar cómo resultó este análisis. Ya saben que me gusta hacerlo en vivo para que ustedes puedan ir viendo que sí funciona esta estrategia que he ido construyendo con diferentes aprendizajes. Pero por lo pronto serían estas tres entradas. Ya tuvimos esta, la siguiente sería esta de acá y la siguiente sería esta de acá. Entonces ya les iremos dando seguimiento a ver qué pasa, a ver qué hacen o cómo avanzan. Y ya tenemos las líneas de tendencia y entonces vamos a anotar lo siguiente. Ya luego en próximas clases les iré también enseñando cómo fijar sus take profits o los puntos donde ustedes pueden ir tomando ganancias para que sepan, porque eso también, bueno, al menos cuando yo empecé era algo que no sabía cómo hacer. Yo decía, bueno, pero
ya estoy bien, ya voy en ganancias y cómo sé dónde cerrar. Entonces eso se los voy a ir enseñando con calma, pero por lo pronto quiero que quede muy claro cómo encontrar entradas. Entonces regresemos a los pasos que habíamos anotado. ¿En dónde era? Era en el euro. Pero no era en ese euro. Sí. Euro USD. Era aquí. Entonces dejen copio esto y vámonos a... Bueno, vamos a seguirlo haciendo aquí. Entonces, buscamos el order block que haya generado el impulso o rompimiento, que sería extremo o decisional. Una vez que tenemos el order block, paso 4, nos aseguramos que el OB o order block elegido esté por encima, o más bien, elegido tenga antes un imbalance y una línea de tendencia. Eso va a aumentar la probabilidad de tener un movimiento favorable. Y paso 5, vamos a temporalidades menores. Yo sugiero revisar todas las temporalidades hacia abajo, digamos, 45 minutos, 40, 30, 20, 15, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Yo a veces llego a incluso refinar hasta 30 segundos, 15 segundos. He llegado a refinar hasta 10 segundos. Pero bueno, eso puede ser ya una exageración. Ustedes pueden simplemente refinar hasta 1 minuto. Pero revisar todas las temporalidades para encontrar la entrada perfecta. Y el paso 6 sería, ya que tenemos todos los pasos anteriores, entonces ahora sí, solo es esperar a que el mercado llegue a la entrada. No se desesperen, la paciencia es clave para ser exitosos en este negocio. Si ustedes empiezan a desesperarse porque, oye Diego, es que el mercado ya se tardó mucho en llegar a mi entrada y quiero buscar una nueva, sí pueden ir buscando nuevas entradas, de eso no hay tema, porque al final si operamos diario o intradía, hay movimientos que nos pueden dar ganancias, pero lo recomendable es que esperen, porque si no van a empezar a forzar entradas y eso normalmente o es muy común que lleve a pérdidas, ¿sale? No queremos que ustedes pierdan, no se trata de perder lo más que se pueda, sino se trata de ganar más de lo que perdemos. Entonces, bueno, ya tenemos nuestras entradas, aquí ya pusimos una alarma y vamos a buscar una entrada en long. Miren, aquí está sucediendo lo que les decía. Tenemos aquí esta entrada y esta zona de ventas donde podríamos haber buscado un short. Sin embargo, ¿qué es lo que a mí no me gusta de esta entrada? Que tenemos todas estas líneas de tendencia por encima y eso hace que la probabilidad más alta sea que vengamos a romperlas, saquemos toda esta liquidez y vengamos a buscar la zona que nosotros marcamos y toda la gente que se posicionó aquí salga en su stop loss o de plano salga sin ganancias. Nosotros esperamos a que saquen a toda esa gente y entonces entramos en el juego. Si buscáramos long, entonces ¿qué buscamos? Buscamos una entrada. Fíjense, aquí tenemos un imbalance. Aquí estamos en 15 minutos. Entonces nuestro imbalance sería de esta mecha a esta mecha. Y tenemos otro imbalance que sería de esta mecha a esta mecha. Voy a acercar un poco la gráfica para que lo vean más claro, pero fíjense aquí el vacío que tenemos, ¿ok? Entonces este sería otro imbalance, un imbalance más pequeño. El order block contrario al impulso, es decir, si esto es una compra, es decir, velas verdes, entonces el order block contrario o con órdenes de compra contraria sería el anterior y sería este que sería de ventas, para buscar compras. Vamos a ponerlo así, compras negro. Ya quedó. Y vamos a ver.
Listo, esta sería una entrada donde podríamos buscar. Sin embargo, la entrada que a mí más me gustaría en el euro para un long sería aquí. Estamos en 10 minutos. Aquí tenemos un order block que sería el extremo. Este sería el order block extremo y este sería el order block decisional. ¿Por qué me gusta más este que este? Bueno, porque fíjense cómo aquí tenemos liquidez guardada. Entonces podemos venir, buscar, sacar esa liquidez, tocar el order block e irnos. Entonces, ustedes pueden poner una orden en ambos. Aquí es donde la gestión de riesgo les va a dar esa posibilidad porque pueden esperar la compra aquí con un stop, en fin, por ejemplo, por ahí, que tenga que estar por debajo por lo menos de este mínimo, aunque a mí me gusta ponerlo desde aquí, abajo de ese. Entonces podría ser un order block ahí, digo un stop ahí, y la siguiente entrada sería esta en 1.1244.1. Y ahora sí, el stop nos quedaría un poquito más largo, lo podemos poner por acá. O si les late lo pueden poner también aquí, que esté por debajo de este doble piso. Yo en lo personal lo voy a poner por debajo de este mínimo porque eso aumenta la probabilidad de que si decide venir a sacar este doble piso, pues que nos dé la posibilidad de tener un buen movimiento al alza. Entonces si queremos buscar compras puede ser aquí. Ahora ustedes me dirán, oye Diego, pero aquí yo veo que hay un imbalance, ¿no? Este imbalance. Aquí hay un imbalance. Aquí hay un order block también. Un impulso, ¿no? Esa vela grande verde. Aquí hay un order block contrario, que sería un order block de ventas, que nos daría las compras. ¿Por qué no buscamos una posición aquí? Con el stop por debajo del mínimo. ¿Por qué no buscamos esa posición? Sí, sí la pueden buscar, pueden arriesgar. Sin embargo, ¿qué es lo importante? Miren, aquí tenemos liquidez. Sería una buena entrada. Romperíamos estas dos líneas de tendencia que nos daría justo la posibilidad de tener una buena entrada. Sí, lo pueden intentar. Es una entrada válida. ¿Cuál es el tema de esta entrada? El tema de esta entrada es que no hicimos un alto más alto que el anterior. Es decir, no logramos superar este de aquí. ¿Eso qué quiere decir? Bueno, que las probabilidades de que esto venga, rebote aquí y de aquí supere son menores. ¿Puede pasar? Por supuesto que puede pasar. Por eso ustedes sí lo pueden intentar y al intentarlo pueden poner el TP en nuestras zonas de venta. Pero teniendo en cuenta que la probabilidad de tener un rebote al alza aquí significativo, es decir, que nos lleve hasta acá, es más baja que la probabilidad que nos da cualquiera. Miren, aquí tenemos otra zona que nos podría dar una entrada linda en long. La probabilidad es más baja. Entonces, ¿qué diría yo o en lo personal yo qué voy a hacer? En lo personal yo voy a esperar estas zonas. Voy a poner el stop justo en la entrada de aquí, que serían 25 pips. Y estoy buscando por lo menos llegar hasta acá. Es decir, 104 pips de recorrido con 25 pips arriesgados. Aquí buscaríamos un profit de 126 pips por lo menos con 20 arriesgados y un profit de 160 pips arriesgando 40. Entonces aquí sería un 4-1, aquí sería un 6-1 y aquí un 4-1. Yo en lo personal prefiero esperar estas zonas que están por debajo de este mínimo. ¿Por qué? Porque traemos aquí una estructura bajista. Aquí rompimos este mínimo. Fíjense cómo veníamos al alza. Hicimos alto, bajo, un alto más alto que el anterior y de aquí rompimos a la baja. Entonces, lo más probable es que hayamos tenido este retroceso para buscar este alto y que de aquí vengamos a buscar este mínimo que nos daría la entrada en esta, ¿ok? Entonces en lo personal yo voy a esperar estas tres zonas, voy a poner aquí una alarma de hecho, voy a esperar estas tres zonas, yo no voy a entrar en esta zona
puede dar un impulso a favor, sí les puede dar ganancias. Quien guste operarlo lo puede operar. Acuérdense que aquí ya es decisión de cada quien, pero en lo personal yo sugiero esperar al menos estas 3 zonas. Voy a borrar esto para no confundir. Y estos serían nuestros precios de entrada y ya cada quien decide el stop que quiere usar. Voy a mandar esto a la comunidad también. Vamos a mandarlo a euro dólar y vamos a ponerle long. Puede ser cualquiera de esas 3 zonas. Listo, perfecto. Entonces esa sería la clase. Ya que tenemos estos pasos, solo es esperar a que el mercado llegue a la entrada. Así que ahorita ya tenemos nuestras alarmas puestas para saber cuándo se está acercando. Y pues vamos a esperar a que llegue. En la siguiente clase le daremos seguimiento a ver cómo resultaron estas entradas. La de Bitcoin va muy bien, muy bien. Fíjense cómo ya nos dio aquí el TP de scalp, pero vamos a dejarlo correr un poco más. Vamos bastante bien. Fíjense el nivel de precisión con el que entramos. Nuestra entrada fue en 104.641 y el precio llegó a este punto naranja que sería 104.616. Es decir, $25 de diferencia entre nuestra entrada y el punto bajo al que llegó el precio. $25 en Bitcoin. En euro USD la vez pasada nos aventamos 2.4 pips de diferencia. Entonces, si les sirvió esta información, suscríbanse, déjenme comentarios. Si quieren que analicemos monedas, criptomonedas en específico, sugiéranlas y las analizamos en vivo. Si quieren que analicemos alguna divisa en particular, lo hacemos. Y voy a seguir subiendo este tipo de clases, así que suscríbete si te interesa seguirlas viendo y seguir aprendiendo esto que muy pocos traders en realidad te enseñan. Todos quieren enseñártelo vendiéndote cursos o te lo enseñan mal, ya sabes, hay muchos vendehumo. Entonces, si te interesa esta información, suscríbete, dale like al video y comenta para que la información llegue a gente que la pueda necesitar y aprovechar. Entonces nos vemos la próxima clase y espero que les haya gustado esta información.